Tu especialista te recomendó revisar tus niveles de glucosa con ayuda de un glucómetro y quieres hacerlo de forma segura y sin dolor. Quédate porque en este video hablaremos de la técnica correcta del automonitoreo. Si vives con diabetes, es indispensable que conozcas esta técnica, ya que tu monitoreo va a ayudar a tu profesional de la salud a ver los patrones que está siguiendo tu glucosa. Por ejemplo, cómo es que cambia dependiendo la cantidad y el tipo de alimento que consumes, la cantidad y el tipo de ejercicio que realizas. Va a ayudar a prevenir hiper o hipoglucemias. Va a ver cómo es el cambio de comportamiento en caso de que llegue alguna enfermedad concomitante. En el caso de las mujeres, cómo cambia dependiendo de tu periodo menstrual. Todo esto va a ser de gran ayuda para realizar ajustes a tu tratamiento médico en caso de ser necesario y que de esta forma tengas un mejor control. Por lo que ya viste que no solo es importante conocer la técnica correcta de monitoreo, sino también llevar un adecuado registro. Pero no te preocupes, que de eso vamos a hablar más tarde. El primer paso es tener a la mano todo lo necesario. Esto sin importar la marca, ya que aunque sean diferentes te vas a dar cuenta que necesitamos lo mismo y la técnica que se sigue es exactamente igual. Y lo que vamos a necesitar es el glucómetro, tiras reactivas, que es donde ponemos la muestra de sangre, pluma disparadora o lancetero para las lancetas, y las lancetas, que son estas agujas con las que vamos a hacer la pequeña punción. Acá hay otro ejemplo de otra marca que trae lo mismo: glucómetro, tiras reactivas, lancetero y lancetas. Por último, también necesitamos una libreta o algún lugar donde puedas anotar constantemente tus resultados y un bote rojo RPBI para desechar las lancetas una vez ocupadas. Si no tienes este tipo de contenedor, puede ser en un bote de plástico rígido, siempre y cuando venga etiquetado con la leyenda que contiene objetos punzocortantes. Asegúrate también de tener algún sitio donde puedas lavarte adecuadamente las manos, y de no ser así puedes llevar alguna toallita alcoholada o alcohol y una torunda. Ahora sí, con toda la mano, el primer paso es colocar la lanceta, que es esta pequeña aguja que la verdad es muy diferente a las agujas convencionales, es muy delgada, en el lancetero, que si bien no es indispensable, podrías hacerte la punción solamente con la lanceta, sí ayuda mucho a que esta punción sea más rápida y sin dolor. Vas a encontrar que en los lanceteros o plumas disparadoras hay algunos números. Estos pueden ir del 1 al 5 e incluso del 1 al 7. Esto indica la profundidad con la que se puede hacer la punción. El número 1 es una punción muy superficial, mientras el 5 o el 7 son punciones más profundas. El número ideal para ti dependerá. Es necesario encontrar aquel punto en el que no sientas dolor, pero también en un solo pinchazo puedas sacar la cantidad de sangre necesaria para realizar la muestra, ya que un error muy común es poner el más superficial, por ejemplo el 1, y que la cantidad de sangre no sea suficiente y por lo tanto tener que volver a pinchar. Ya que seleccionamos el número, lo único que tenemos que hacer es cargar el disparador para que esté listo para realizar la punción. El siguiente paso es colocar las tiras reactivas en el medidor o glucómetro. Las tiras reactivas, como ya había comentado, es aquel sitio donde vamos a poner nuestra muestra de sangre. Antes de colocarlas es importante que cheques la fecha de caducidad que viene en el bote, ya que una vez cumplida esta fecha, el resultado que podemos obtener no es tan confiable, entonces siempre es importante verificarlo. Otra cosa es que estas tiras son muy sensibles al calor, a la humedad o a la luz directa, entonces lo ideal es mantener el bote siempre bien cerrado y alejado de estas condiciones para que nuestros resultados puedan ser lo más certeros posibles. En las tiras reactivas vas a encontrar dos partes: una que contiene una pequeña línea muy delgada donde vamos a poner nuestra muestra de sangre, y la parte de arriba que parece más ser un chip. Ese chip va insertado en el glucómetro. Si tienes alguna pregunta en dónde va, normalmente los glucómetros tienen una flechita que sirve para saber en qué dirección va esa tira reactiva. Y una vez que lo colocamos, nuestro glucómetro se prende y tenemos que actuar un poquito más rápido. Ya con el glucómetro y el lancetero listo, llegó el momento de pincharnos. Pero antes, recuerda que tus dedos deben estar perfectamente limpios, ya que suciedad o grasa de alimentos puede alterar el resultado de la muestra. Y cuando te laves las manos o te las limpies con una toallita alcoholada, deja que se seque muy bien, ya que restos de agua o de alcohol también pueden alterar este resultado. Puedes realizar la punción en cualquiera de los 10 dedos de la mano.
No hay unos que sean prohibidos o que no tengas que usar. De hecho, lo ideal es que utilices todos y rotes los sitios de inyección, ya que si te acostumbras a solo pinchar en un dedo y en un área específica, es posible que se formen callosidades y van a ser más difícil en un futuro sacar la muestra e incluso más doloroso. Otro consejo importante es evitar hacer la punción en la parte central del dedo, ya que como tiene más terminaciones nerviosas puede hacer que el dolor sea mayor. En cambio, si lo haces en las partes laterales de los dedos, esto va a resultar mucho más fácil y mucho menos doloroso. Cuando veas en tu glucómetro una gotita de sangre parpadeando, es momento de pincharte el dedo. Entonces vamos a tomar nuestro lancetero y lo único que vamos a hacer es ponerlo en la parte lateral del dedo y presionar el botón. Y listo. Eso va a hacer que salga nuestra muestra de sangre. Ya con nuestra muestra de sangre, lo que sigue es acercar el glucómetro a la muestra de sangre, específicamente la parte de la tira reactiva, para que ésta pueda detectar nuestra sangre y jalarla. Una vez obtenido el resultado, ya podemos retirar la tira de nuestro glucómetro y desecharla en la basura normalmente, mientras que nuestro lancetero lo volvemos a abrir, retiramos la lanceta y esta sí la tenemos que cambiar en cada pinchazo. Es importante no reutilizarlo, ya que nos puede dar riesgo de infección o también puede hacer que la punción sea más dolorosa. Y recuerda que estos van en el bote rojo o de plástico etiquetado con objetos punzocortantes. Con el dedo, lo importante es también limpiarlo con una toallita alcoholada o lavándonos muy bien las manos. Evita chuparte el dedo o limpiártelo con tu ropa, ya que esto puede dar riesgo de infección. El paso final y uno de los más importantes es realizar el registro de tu nivel de glucosa. Eso va a ayudar muchísimo a entender tanto a tu profesional como a ti cómo es que se comporta tu glucosa y hacer recomendaciones muy específicas. Lo más básico es que anotes la fecha, la hora y el tiempo en el que tomaste tu glucosa, es decir, si fue en ayuno, si fue después del desayuno, después de la comida o después de la cena. Pero puedes incluir más información, como por ejemplo, si comiste algo muy en específico, si realizaste ejercicio antes o después, si estabas pasando por un periodo de estrés, por un periodo de enfermedad, en qué fase del ciclo menstrual estabas. Mientras más información tengamos, más recomendaciones específicas podemos hacer a tu caso. Ya que tienes tus resultados, algo súper importante es aprender a interpretarlos. Según la Asociación Americana de Diabetes, el objetivo de glucosa para un adulto en ayuno es de 80 a 130 y 2 horas después de los alimentos, es decir, después de dar tu primer bocado de comida, debe ser menor a 180. Esto nos indica que tu diabetes está en rango. Los objetivos en niños y adolescentes con diabetes tipo 1 cambian. La ADA nos recomienda que un objetivo control es de 90 a 130 en ayuno y de 90 a 150 en la noche o al acostarse. Mientras que los objetivos de control glucémico para mujeres embarazadas, ya sea con diabetes tipo 1, 2 o gestacional, son menor a 95 en ayuno, menor a 140 una hora después de los alimentos o menor a 120 2 horas después. Si bien existen múltiples razones por las que nuestra glucosa puede estar por arriba o por debajo de estos objetivos glucémicos, algunas situaciones que nos ponen en hiperglucemia, o sea que nuestra glucosa esté por arriba, son estrés, exceso en el consumo de alimentos, falta de ejercicio, omisión de alguna dosis de medicamentos o aplicación de insulina. Mientras que algunas situaciones que nos podrían poner en hipoglucemia, es decir, una glucosa menor a 70 miligramos sobre decilitros, son ayunos prolongados, ejercicio fuera de lo habitual, consumo de alcohol sin consumo de alimentos o exceso de aplicación de insulina o de fármacos. Siempre ten muy presente todas aquellas situaciones que ya hablamos que pueden alterar el resultado de tu medición, como por ejemplo una técnica incorrecta, las tiras de glucosa caducas, que el botecito esté abierto y expuesto a la luz directa o a la humedad, tener el glucómetro sucio, tener las manos sucias o mojadas o con alcohol. Todo esto va a hacer que tus resultados sean mucho más certeros y que entonces puedas llevar a cabo un adecuado automonitoreo. Espero que este video te haya ayudado y recuerda que tu automonitoreo es fundamental, pero puedes hacerlo sin dolor y de forma segura.